Doctor Karel García, Karel con K. Karel García, esto se Ah, lanzó en el año 2018 en homenaje, obviamente, a nuestro entrañable Che Guevara. Y presentamos a Eduardo de la Serna, entonces. ¿Cómo va, Eduardo? Buenas noches. Me presento, Eduardo Lazarna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. A Qué ver, bueno. ¿con qué te viniste hoy? Con el obispado castrense. Sí, Como porque es un tema, concepto, ¿no? sí, es un tema interesante porque, a ver, es normal que un obispo a veces tenga obispos que lo ayuden, se suele llamar obispo auxiliar. Antiguamente, en épocas de la dictadura cívico-militar con bendición eclesiástica, por ejemplo, el obispado castrense lo manejaba o lo tenía un obispo que tenía a su vez una diócesis. Por ejemplo, Monseñor Cayano, obispo de Buenos Aires, después Monseñor Tortolo, de infeliz memoria, pero entonces solía tener un vicario, un obispo que se dedicaba a las cuestiones castrenses. El ejemplo más conocido por todos era, en ese momento, Cayano y después Tortolo, tuvieron como vicarios castrense a Monseñor Bonamín, que fue, digamos, inclusive un grupo de dos muchachos publicaron los diarios de Bonamín, dejando bien claro el sujeto en cuestión, ¿no? Pero Este, no sabemos qué era no, Bonamín. Bonamín, a ver, Bonamín fue, a ver, Digo el, porque nos escucha mucha gente que no sí, sí, sabe. sí, por supuesto, no, por supuesto, pensá, el peor obispo durante la dictadura militar, Bonamín era 10 veces peor. Es más, Ah, bueno, Bonamín listo, era ya está. tan peor, que ni siquiera iba a las reuniones de la conferencia episcopal. Él Ah, no iba a las reuniones de la conferencia episcopal. De hecho, él fue el que dijo, por ejemplo, Bonamín, que las Fuerzas Armadas tenían que tener un bautismo de cruzar el Jordán de la sangre. ah, Es decir, alentó directamente, constante y cruzado. totalmente, y alentó constante y continuamente el golpe cívico-militar. Durante la dictadura, Bonamín, pero además fue, digamos, de los que, en los libros que se han encontrado, Bonamín alentó totalmente cualquier cosa, la tortura, todo, la tortura, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Etcétera. Ahora, pasado la dictadura, pero no porque pasara la dictadura en este caso, Juan Pablo II, para mi gusto, de un modo lamentable, creó el obispado castrense. Es decir, ya no era que era un obispo auxiliar que dependía de un obispo, sino que era un obispado que tenía catedral, que tenía seminario, que tenía todo. Y Todo. fierros. ¿Eh? Y fierros. Y fierro porque pero además porque tienen cargo militar, es decir, el cura, el obispo, tienen cargo militar. Ah, Por eso el obispo castrense fue Monseñor Medina, después fue Baseotto. Baseotto fue el que le dijo a Ginés González García que había que tirarlo con una piedra de moler al mar, no sé si algunos recuerdan, porque había repartido preservativos, por ejemplo, ¿no? Además es una proporción notable, ¿no? Digo, pues, repartir preservativos hay que tirarlo al mar con una piedra de moler. Que es una frase de Jesús que Monseñor Baseotto no había entendido nada, o bueno, pensar que un obispo castrense puede entender algo ya es un poco discutible, ¿no? claro. No podía entender, no podía. Entonces dijo cualquier cosa porque no era eso lo que dice Jesús en el Evangelio cuando habla de la piedra de moler. Dice otra cosa totalmente distinto, etcétera. Y entonces, a raíz de esto, fue que Néstor sacó el obispado castrense. Es decir, Néstor no puede meterse en lo eclesiástico, pero como es castrense, depende de lo militar, dijo, acá no. Y entonces se suspendió el obispado castrense y no hubo obispo castrense durante todo el gobierno de Néstor y Cristina. El inefable Mauri volvió a poner el obispado castrense Ah, y Macri lo volvió a meter. Macri lo volvió a poner, que puso a Monseñor Olivera, que había sido secretario personal de Monseñor Laguna. Hay un video que circula por ahí bastante patético sobre Laguna y Santiago. Ahora, Eh, acá viene este tema. Yo no sé si no está, pero bueno, no me molesta del todo que en épocas que, por ejemplo, había un servicio militar y entonces una población impresionante de personas iban al servicio militar, que hubiera curas que prestaran un servicio para los colimbas, por ejemplo, era más o menos comprensible. También uno se podría preguntar por qué no hay curas que presten un servicio en los sindicatos, por ejemplo.
¿Por qué no hay capellanes sindicales, por ejemplo, ¿no? Pero una vez que no existe más el servicio militar, no tiene ninguna lógica que haya capellanes militares Claro. para, digo, porque no hay capellanes periodísticos, porque no hay capellanes de las costureras o capellanes de colectiveros. ¿No? Porque digo, ¿por qué el ejército tiene? Y además, lamentablemente, como uno espera que el ejército, y lo desea, y ojalá que así sea, yo no me consta, pero tampoco me consta lo contrario, que el ejército ahora sea democrático. Pero también es cierto que hay algunos dentro del ejército que tienen, digamos, introyectada la dictadura militar. Y Y sí, entonces ahí está donde vos ves el obispo castrense termina siendo uno más. Entonces ahí viene esta pregunta: ¿es más obispo que castrense o más castrense que obispo? ¿No? Yo voy a citar un ejemplo concreto, porque esto es importante. El, el Concilio Vaticano II, que para los católicos es lo último que es, casi te diría, normativo, dice esta frase importante. El concilio pretende recordar ante todo la vigencia permanente del derecho natural de gentes y de sus principios universales. La misma conciencia del género humano proclama con firmeza cada vez más estos principios. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan tales actos son criminales y la obediencia ciega no puede excusar a quienes la acatan. Entre tales actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo, raza o minoría étnica. Hay que condenar con energía tales actos como crímenes horrendos. Se ha de encomiar en cambio al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas. A ver, es una crítica clara a la obediencia debida. claro, sí, Esto lo está en dice el Concilio Vaticano explícitamente. II. ¿Eh? Claro, lo dice Explícita, claramente. explícitamente. Entonces, no, a ver, un obispo castrense no puede argumentar la obediencia debida para justificar los crímenes de lesa humanidad que cometieron militares que obedecieron órdenes. No, no hay posibilidad, no hay forma. Por supuesto que podemos recordar además la famosa frase de Monseñor Romero en la homilía, al día siguiente lo asesinan, que dice que una orden inmoral nadie tiene que cumplirla y ante la orden del pecado que manda matar, está antes la ley de Dios que dice no matar. Y por eso, en nombre de Dios, les ordeno cesen la represión. Al El día día siguiente lo siguiente lo matan. mataron. Qué Sí, claro, bárbaro, qué al día siguiente lo historia, asesinan. Al día qué siguiente lo asesinan. historia. No podía ser de otra manera. Eduardo, te Sí, invito a que en algún momento, quizá la semana que viene, yo, eh, como muchos otros en la década de, sí, de los 70, de fines de los 70, principios de los 80, nos pasábamos cassette con esa homilía que está grabada sí, sí. eh, y obviamente nos emocionábamos hasta el tuétano porque efectivamente es un discurso profético lanzado en el medio de la violencia más brutal que se sucedía en ese momento en El Salvador, porque si no me equivoco, corregime Eduardo, habían matado a unos compañeros del propio Arnulfo Romero, y una de las causas por las cuales él decía, les ordeno, dejen de matar o cesen de asesinar al pueblo, tenía que ver con los escuadrones de la muerte que en ese momento dirigía, si no me equivoco, el coronel Dobizón. Pero A ver, tenemos que pasarlo. sí, eso hay que. A ver, es bastante así. Mataron a varios curas, pero que inclusive Romero dijo esta frase maravillosa: es decir, la verdad que no nos tiene que extrañar que los que maten curas, porque si matan a la gente y matan a los curas es porque los curas están con la gente. Es Claro, decir, es coherente. Sería lamentable que no maten curas porque no están con la gente, ¿no? Con los pobres. Por eso me parece interesantísimo eso. Inclusive están los videos. Esa homilía larga que fue el domingo, creo que duró 1 hora 40 la homilía, porque el tipo no era, el tipo nombraba caso por caso, acá en tal lugar pasó esto, en tal lugar pasó esto otro, en tal lugar desapareció fulano, en tal lugar. Entonces el tipo era más claro agua. Y bueno, por eso lo asesina. Pero por eso te digo, fíjate la diferencia entre un arzobispo que está comprometido con su pueblo y entonces el evangelio está por encima de todo, no matar, es un mandamiento, no matar. Entonces, señores, no podés matar a tu pueblo, paren la represión.
Y por otro lado tenés obispos, como algunos obispos castrenses, que te van a decir en obediencia de vida, en algo andarían, en cosas por el estilo, que entonces pueden decir, señor, me parece que usted es más militar que obispo. En todo caso, sería bueno que por lo menos lo reconozca. ¿No? Bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema. Me, Y me que, comprometo a traer el retazo de esa grabación que todavía, sí, bueno, está en YouTube, lo pueden ver, que es hay, Sí, 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 increíble. no, es sí, más, también está la grabación un poco trucha porque no estaba grabado directamente, pero lo grabaron, donde homilía, al día siguiente Romero estaba haciendo una misa de una señora difunta y termina de la homilía y va a empezar a celebrar las ofrendas y se escucha el tiro. Así es, los tiros, Se sí, escucha son el tiro. varios. Sí, 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 sí. Impresionante, sí. Un bueno, santo, creo que fue declarado santo Arnulfo, ¿es Sí, 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 correcto? sí, sí, por el Papa Francisco, ¿no? Claro, claro. bueno, qué historia. Gracias, Eduardo. Tenemos que traer la voz de Romero. Sí, claro, Bueno, porque mucha gente no la conoce. Muchos pibes de estos que andan Para el robando en martes que colectas de Bahía viene, Blanca. para claro, el los que martes roban que colecta viene para Bianca propongo. son gente muy, muy honorable. Es tremendo ese No, video, pero es aparte te das tremendo. cuenta que la impunidad que los tipos lo confiesan con total impunidad. Es la amoralidad investida de adolescente. Sí, sí, Bueno, tiene mucho que ver con la serie de adolescencias. Mezclamos temas, pero ese es un temazo. claro. Gracias, Eduardo. Te Bueno, mandamos un entonces beso. nos Los vemos. dos. Un abrazo. Chau, Fuerte chau. Un Hasta abrazo abrazo, Eduardo. grande. Chau, chau. chau. Chau, chau. Nosotros tanda. Luego. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530